Así como las leyes penales tienen límites en cuanto al espacio, dijimos que, por ejemplo, que las leyes penales, el derecho penal tiene como límite la frontera. Bueno, así como hay límites en cuanto al espacio, y por eso se habla de la validez espacial de la ley penal, las leyes penales también tienen límites en cuanto al tiempo. Es decir, las leyes penales, como toda obra humana, nacen con su promulgación y mueren por su derogatoria. Entonces, solamente la ley vigente en el momento en que se comete el delito será la ley aplicable a un determinado hecho punible. Esa va a ser la regla que vamos nosotros a tener como postulado fundamental en este tema de la validez temporal de la ley penal. O sea, en principio entonces diremos que las leyes penales tienen límites en cuanto al tiempo y vamos a partir de la base de que inicialmente la ley penal aplicable a un delito será la vigente en el momento en que ese delito se hubiese cometido. Es decir, en el momento que ese delito, ese hecho punible se perfeccionó, se cumplió con todos y cada uno de sus requisitos, es decir, la ley vigente en ese momento, en ese preciso instante, será la ley aplicable a ese hecho. Esa será la regla general en esta materia. Sin embargo, bueno, es posible, y aquí es donde vienen las excepciones, es posible que esto tenga una modificación, que decir, que esto cambie dependiendo de si se produce lo que se llama una sucesión de leyes penales. ¿Qué es una sucesión de leyes penales? Bueno, de que una ley está vigente en un determinado periodo de tiempo y con posterioridad se crea una nueva ley penal que cumple o que cubre la misma materia, cumple los mismos cometidos, los mismos objetivos, tiene el mismo objeto de regulación que la ley anterior. O sea, entonces en ese caso se habla entonces de una sucesión de leyes penales. Por ejemplo, si yo tengo un código penal vigente en este momento y mañana creo otro código penal, pues entonces en ese caso estaremos hablando de una sucesión de leyes penales. Ahora, esta sucesión de leyes penales puede tener varias modalidades, es decir, hay distintos casos de sucesión de leyes penales. Y esos casos de sucesión de leyes penales se resuelven con base en ciertos principios que derivan del principio de legalidad o ciertos postulados que derivan del principio de legalidad y que ya vimos en su momento, que tienen que ver con la retroactividad y la irretroactividad de la ley. Ya vamos a ver que dependiendo del caso de sucesión de ley penal de que se trate, o de sucesión de leyes penales que se trate, la ley penal podrá ser retroactiva o podrá ser irretroactiva. Es decir, que al caso concreto no necesariamente se aplicará la ley vigente en el momento del hecho, sino que cuando hay una sucesión de leyes, dependiendo del contenido de esas leyes, dependiendo de qué clase de leyes, de cómo es la ley que sucede a la anterior, dependiendo de eso, es posible que el derecho penal se aplique retroactivamente o que no se pueda aplicar retroactivamente. Entonces, allí tendríamos dos principios básicos en esto de la validez temporal, que sería el principio de la retroactividad y el principio, vamos a decir, básico de la irretroactividad. ¿Por qué básico? Porque, bueno, si hemos partido de la base que la ley aplicable a un hecho será la ley vigente, la ley penal vigente, en el momento en que se cometió el delito, eso significa entonces que una ley creada con posterioridad no podría ser aplicada retroactivamente porque siempre debería castigarse con la ley vigente en el momento del hecho. Entonces, recuerden ustedes, bueno, que una de las garantías básicas que derivan del principio de legalidad es precisamente la prohibición de la retroactividad. Las leyes penales no se pueden aplicar retroactivamente. Claro, esto también tiene sus excepciones. Entonces, lo que nos interesa es que si se produce una sucesión de leyes penales, esa regla general que he mencionado de que se aplica la ley vigente en el momento del hecho, o sea, o se castigará con arreglo a la ley vigente, eso puede tener alguna excepción, dependiendo de si se ha producido, insisto, un caso de sucesión de leyes penales.
¿cuáles son esos casos de sucesión de leyes penales que pueden generar pues, algún tipo de controversia con respecto a la aplicación de la ley penal? Bueno, en primer lugar tenemos el caso de la ley penal creadora. Esto ocurre cuando la ley posterior, o sea, fíjense, cuando hay una sucesión de leyes penales, hay una ley anterior y una ley posterior. Cuando la ley penal es creadora, cuando la ley posterior es creadora, cuando un hecho o varios hechos que no estaban previstos como delito en la ley anterior, esos hechos pasan a ser prohibidos, pasan a ser castigados con arreglo a la ley posterior. O sea, en ese caso, cuando se crean nuevas figuras delictivas, cuando se crean nuevas sanciones, entonces en esa hipótesis hablamos de una ley penal creadora. También puede ocurrir que la ley posterior lo que haga es suprimir, eliminar el carácter delictivo de conductas que se encontraban señaladas, previstas como delito, prohibidas en la ley anterior. En esos casos, la ley posterior se le llamará o se considerará que es una ley abolitiva. Entonces, el segundo caso de sucesión de leyes penales es el de la ley penal abolitiva. Y en tercer lugar, tenemos aquellas hipótesis en que en la ley posterior no se elimina el carácter delictivo del hecho ni se crea una nueva figura, sino que es decir, se modifica el tratamiento jurídico que se le ha dado con anterioridad en la ley anterior a ese hecho. Entonces, en esos casos no hablamos de una ley penal creadora ni de una ley penal abolitiva, sino que hablaremos de una ley penal modificativa. Entonces, ¿cuáles son los casos de sucesión de leyes penales? Los casos de sucesión de leyes penales son el de la ley penal creadora, el de la ley penal abolitiva y el de la ley penal modificativa. Esa modificación, bueno, ya veremos que puede asumir a su vez o podrá asumir a su vez dos modalidades. Es decir, puede ser que la modificación sea en el sentido de favorecer al reo, en el sentido de que, por ejemplo, que se castigue con más severidad un hecho, por ejemplo, que el delito con anterioridad tuviera una pena X y ahora la pena sea mayor, o puede ser también que la ley posterior, modificativa, sea más favorable que la anterior en el sentido, por ejemplo, de que disminuya la pena del hecho. Pero ya veremos que no se trata del único caso, ¿no?, de que una ley sea más favorable porque imponga menor pena. Una ley puede ser más favorable por otras razones, pero el ejemplo nos va a servir simplemente a los fines, este ejemplo nos sirve a los fines de saber lo que es una sucesión de leyes penales y cómo se puede manifestar esa sucesión de leyes penales cuando es una ley penal modificativa, que puede ser desfavorable o puede ser favorable para el reo. Ya conocemos los distintos casos de sucesión de leyes penales. Ahora, teniendo en cuenta los principios básicos en materia de validez temporal, bueno, vamos a ver cuáles serían los principios aplicables de acuerdo a nuestro ordenamiento a esos casos de sucesión de leyes penales. ¿Cuáles son esos principios básicos? Ya los mencioné, de todas maneras vamos a insistir sobre ellos. En primer lugar, tenemos el principio de la irretroactividad y en segundo lugar el principio de la retroactividad. El principio de la irretroactividad deriva del principio de la legalidad. Es una garantía que vimos anteriormente del principio de legalidad. Está prohibida que las leyes penales se apliquen de manera retroactiva. Eso significa que las leyes penales se aplican o serán aplicables únicamente una vez que entraron en vigencia hacia el futuro. Es decir, no se podrán aplicar a hechos pasados, porque si fuera así, entonces el derecho penal dejaría de ser una garantía
para los ciudadanos, ya que, pues imagínense, bastaría con que yo crea una ley que castigue un hecho que ahorita no es delito, la preveo ahora, es decir, señalo que ese hecho es delito, y entonces eso no va a ser de ahora en adelante, sino que eso sería para atrás. Pues imagínense ustedes, todo el mundo sería castigado, las personas que hubiesen realizado ese hecho serían castigados, cuando en el momento que realizaron esa conducta, ese comportamiento no tenía carácter delictivo. Es decir, el derecho penal, repito, perdería por completo la condición de garantía, el sentido de garantía que ha de tener en un Estado de Derecho. Por eso es que se prohíbe terminantemente la retroactividad de la ley, la retroactividad de las leyes penales. Es lo que llamamos el principio de la irretroactividad. Las leyes penales son irretroactivas terminantemente. Ahora, es de manera excepcional, surge también o se aplica también el principio de la retroactividad. Es decir, las leyes penales excepcionalmente podrán aplicarse de manera retroactiva. ¿En qué casos se podrá aplicar una ley penal de manera retroactiva? Es decir, que por ejemplo que existiendo una sucesión de leyes penales, la ley posterior se pueda aplicar a un hecho ocurrido durante la vigencia de la ley anterior. Bueno, en esos casos la ley posterior debería ser más favorable. Es decir, cuando la ley es más benigna, cuando la ley, favorece, mejora la condición del reo, entonces en ese caso la ley penal tendrá un efecto retroactivo. Entonces la regla será la irretroactividad. La excepción será la retroactividad de la ley penal y solamente aplicará esta excepción cuando se trate de una ley penal más favorable. Entonces, si nosotros nos vamos entonces a los casos de sucesión de leyes penales, podríamos decir que cuando la ley penal es creadora, cuando se formulan nuevas figuras delictivas, es decir, cuando se prohíben hechos que con anterioridad no se encontraban prohibidos, es decir, cuando en la ley posterior se crean delitos y sanciones que no estaban previstas con anterioridad en la ley anterior, entonces en ese caso el principio aplicable será el principio de la irretroactividad, es decir, principio de legalidad con su garantía de la irretroactividad. En cambio, cuando se trata de una sucesión de leyes penales en la cual la ley penal posterior sea una ley penal abolitiva, en ese caso la ley penal sí tendrá efecto retroactivo, claro, porque si una conducta estaba prohibida en la ley anterior, estaba prevista como delito en la ley anterior y ahora en la ley posterior ha dejado de tener carácter delictivo, entonces, claro, eso mejora la condición del reo. Ya yo no podré ser castigado si yo realicé un hecho que era delito con la ley anterior y ahora la ley posterior le quita el carácter delictivo a ese comportamiento. Bueno, eso evidentemente me beneficia y no tiene sentido que yo esté preso por una conducta que ya el legislador considera que no es dañina, que no amerita un castigo penal. Entonces, en estos casos, la ley penal, repito, tendrá un efecto retroactivo. Se aplicará independientemente que no fuese la ley vigente en el momento del hecho, se aplicará esa ley a los fines, claro, de mejorar la condición del reo. Y por último, cuando se trata de una ley penal modificativa, bueno, allí tendremos que hacer una diferenciación. Tendremos que determinar si esa ley penal modificativa favorece o desfavorece, porque si favorece, entonces el principio aplicable será el de la retroactividad. En cambio, si desfavorece, si perjudica la condición del reo, entonces en ese caso el principio aplicable será el de la irretroactividad. En conclusión, entonces, dependiendo del caso de sucesión de leyes penales, dependiendo si la ley penal es creadora, abolitiva, modificativa, bueno, se aplicará los principios
que he mencionado son fundamentales en este tema de la validez temporal. La regla más básica es que se aplica la ley vigente al momento del hecho, pero cuando hay una sucesión de leyes penales, entonces, bueno, allí habrá que distinguir si esa ley, la ley posterior, se puede aplicar retroactivamente o no al caso concreto. Y eso va a depender, bueno, de si es más favorable o menos favorable. Si es una ley penal creadora, desfavorece principio de la irretroactividad. Si la ley penal es abolitiva, evidentemente favorece, le quita el carácter delictivo al hecho, principio de la retroactividad. Y si la ley penal es modificativa, bueno, ahí tendremos que diferenciar, tenemos que hacer una valoración de conjunto a los fines de determinar si esa ley favorece o desfavorece la condición del reo. Si favorece, se aplicará el principio de la retroactividad y si desfavorece, el principio de la irretroactividad. Estos principios tienen rango constitucional, tienen tanto rango constitucional como rango legal. Y bueno, y también estos principios han adquirido la condición de derechos humanos, es decir, también se regulan estos principios en cuanto a la aplicación de las leyes penales en el tiempo. Se encuentran regulados también en algunos tratados internacionales sobre derechos humanos, como la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que después la voy a citar para resolver uno de los problemas que se plantean en cuanto a la aplicación de la ley penal en el tiempo. A nosotros nos va a interesar sobre todo, en este punto, lo que dice el artículo 24 de la Constitución y lo que dice el artículo 2 del Código Penal. El artículo 24 de la Constitución dice que ninguna disposición legislativa tendrá efecto retroactivo salvo cuando imponga menor pena. Ya allí se nos está estableciendo la regla general, que es el principio, la regla general con relación, bueno, a la aplicación de la ley penal en el tiempo, que es el principio de la irretroactividad, que es la garantía que deriva del principio de legalidad. Es decir, allí se nos establece como regla la irretroactividad, pero al mismo tiempo se nos está estableciendo como excepción el caso de la retroactividad, siempre y cuando la ley posterior imponga una menor pena. En cuanto al artículo 2 del Código Penal, el artículo 2 dice que las leyes penales tienen efecto retroactivo en cuanto favorezcan al reo, aunque al publicarse hubiera ya sentencia firme y el reo estuviese cumpliendo la condena. Es decir, aquí se nos está hablando en el artículo 2 del principio de la retroactividad. Es decir, que el legislador nos está diciendo que cuando una ley favorece al reo, va a tener un efecto retroactivo en el sentido de que va a favorecer al reo, tendrá que favorecerlo. Independientemente de que ya haya una sentencia definitiva, que hubiese cosa juzgada y que el reo estuviera cumpliendo la condena. Es decir, si una conducta dejó de ser delito con la ley posterior, pues entonces ese reo que está cumpliendo la condena tiene que salir en libertad, tiene que sobreseerse de la causa. Y eso es a lo que alude el artículo 2 del Código Penal. Ustedes dirán, bueno, ¿y la irretroactividad dónde está en el Código Penal? Bueno, la podemos deducir del artículo 1, que dice que el que establece el principio de la legalidad. Dice, nadie podrá ser castigado por un hecho punible que no estuviere expresamente previsto como punible por la ley, nadie podrá ser castigado por un hecho que no estuviera expresamente previsto como punible por la ley, ni con penas que ella no hubiera establecido previamente. O sea, cuando me habla aquí de la exigencia de una ley previa, o que debe estar el delito y la pena en una ley previa, ya con eso me está diciendo a mí que solamente la ley vigente en el momento del hecho es la que podrá ser aplicada, salvo el caso de la retroactividad, y por lo tanto, pues entonces las leyes penales, la regla general es que serán irretroactivas.
todas maneras, bueno, tenemos el 24 de la Constitución, que es mucho más claro, y bueno, el artículo 49, el numeral sexto de la Constitución, también habla de ley preexistente, y cuando me habla de ley preexistente me está diciendo, bueno, es necesario que esté la ley en el momento anterior al hecho para que pueda ser aplicable esa ley. Por lo tanto, las leyes penales no pueden aplicarse de manera retroactiva. Por lo menos esa va a ser la regla general, salvo, bueno, cuando, como dice el artículo 2, se trata de una ley más favorable, y bueno, como dice el artículo 24, que esto vamos a ver que genera un problema interpretativo interesante, como dice el artículo 24, que cuando la pena imponga menor pena, entonces, cuando la ley imponga menor pena, entonces en ese caso sí tendrá efecto retroactivo, de acuerdo, repito, a lo que dice el artículo 24 de la Constitución. Este punto en particular, es decir, la discusión que podría plantearse al comparar el artículo 2 del Código Penal con el artículo 24 de la Constitución, es el siguiente. Voy a explicar ahora con más detalle en qué consiste este problema. El problema es que el artículo 24 habla de un efecto retroactivo, que las leyes penales se podrían aplicar de manera retroactiva cuando impongan una menor pena. En cambio, el artículo 2 del Código Penal no habla de menor pena, sino que habla de que la ley sea más favorable. Si es más favorable, entonces tendrá efecto retroactivo. Entonces, la pregunta que surge es la siguiente: bueno, pero a ver, ¿qué significa una ley más favorable? La Constitución habla de que imponga menor pena. Entonces, es decir, cuando una ley imponga menor pena, siempre será más favorable. Eso es una pregunta que podemos hacernos. Y además podríamos preguntarnos, ¿y si la ley no impone menor pena, pero de alguna manera mejora la condición del reo, esa ley se podrá aplicar retroactivamente aunque no imponga una menor pena en el caso concreto? Bueno, son dudas que se plantean cuanto a la aplicación de la ley penal, claro, teniendo como presupuesto la interpretación del artículo 24 de la Constitución y del artículo 2. Es decir, ¿qué vamos a entender como una ley más favorable? Esa es la pregunta a los fines de la aplicación retroactiva del derecho penal. Miren, en cuanto a este punto, en la tesis mayoritaria, es decir, la opinión de la mayoría de los autores, es la de considerar de que ley más favorable no significa exclusivamente la idea de que esa ley tenga que imponer una menor pena. Puede ser que imponga la misma pena, pero que, por ejemplo, se consagren atenuantes que no estaban previstas con anterioridad, o que, por ejemplo, puede ser que imponga una mayor pena, pero la ley posterior, a pesar de que establezca una mayor pena para el hecho, consagre un permiso legal que no estaba previsto con anterioridad, es decir, una causa de justificación o una causa de inculpabilidad. Me estoy refiriendo a eximentes de responsabilidad penal. Imagínense ustedes que la ley consagre una mayor sanción, pero establezca un permiso para realizar la conducta delictiva que no estaba previsto antes y que favorezca a la persona a la cual se le enjuició y se le castigó con la ley anterior. Entonces, respecto de esa persona en particular, sería pues una ley más favorable. Entonces, lo que dice la doctrina mayoritaria es que no solamente hay que tener en consideración la pena, sino que hay que tener en cuenta otros aspectos, otros factores, como, repito, la posible atenuación, la consagración de eximentes que no estaban previstas con anterioridad, los lapsos de prescripción del delito. Puede ser que se imponga la misma pena o se establezca la misma pena para el hecho, pero que los lapsos de prescripción sean menores en la ley posterior, y eso va a favorecer a la situación del reo.
También puede ser que en la ley posterior se consagren fórmulas procesales, beneficios que llaman algunos, que mejoren la condición, que permitan, por ejemplo, que la persona salga con anterioridad de la cárcel o que durante el procedimiento pueda estar en libertad con una mayor facilidad. Es decir, cuando uno va a determinar cuál es la ley más favorable, uno lo que tiene que hacer es comparar, es decir, la ley penal, la aplicación de la ley penal, tanto la posterior como la anterior en su conjunto, no solamente preocuparse en cuanto a la pena aplicable, sino también revisar pues las atenuantes, las eximentes, la prescripción, lo que mencioné ahorita, de los beneficios procesales, etcétera. Es decir, se tiene que evaluar todo el ordenamiento jurídico, todo el sistema jurídico aplicable al hecho con la ley posterior, a ver si hay alguna modificación que favorezca, que en definitiva termine favoreciendo al reo. Y en ese caso es que se aplicará de manera retroactiva. Por lo tanto, cuando nosotros comparamos el artículo 24 con el artículo 2, claro, diríamos, bueno, que más perfecto es la forma que está redactado el artículo 2 que el artículo 24. Claro, porque allí habla solamente de imponer una menor pena, pero es que, como les dije, puede ser que una ley imponga una mayor pena y a pesar de todo sea, es decir, que establezca una mayor pena para el hecho punible y a pesar de ello sea una ley más favorable porque, por ejemplo, en el caso concreto consagra un eximente o se establece un eximente de responsabilidad que no estaba prevista con anterioridad en el momento anterior, o sea, con la ley anterior. Entonces, cuando uno interpreta entonces el artículo 24 de la Constitución, esa expresión menor pena debe entenderse en el sentido más amplio de ley más favorable, o sea, en el sentido que hay que darle o que debe dársele al artículo 2 del Código Penal. Entonces no es solamente ley más favorable la que imponga menor pena, sino la ley que en definitiva, sea que imponga menor pena, mayor pena o igual pena, en definitiva su aplicación conduzca a un mejoramiento de la situación punitiva del reo. O sea, en la medida que se mejore la condición del reo, ya sea atenuándosele, eximiéndosele, otorgándole beneficios, fórmulas procesales de resolución del conflicto, etcétera. O sea, en esa medida, si de alguna manera se produce un mejoramiento, un favorecimiento de la situación del reo, esa ley será entonces más favorable y tendrá, como he dicho, un efecto retroactivo. El punto siguiente de este tema es el del tiempo de comisión del delito. Miren, este punto en particular del tiempo de comisión del delito es muy cercano a lo que ya yo les expliqué en el tema de la validez espacial en cuanto al lugar de comisión del delito. Me explico. Tiempo y lugar son categorías indisolubles, estas que están relacionadas tan estrechamente. O sea, yo todo lo que hago en un lugar lo hago en un determinado momento. Y por lo tanto, cuando yo digo el lugar de comisión del delito es tal lugar, también digo, bueno, en este momento fue cometido en ese lugar. Es decir, que son indisolubles. Tiempo y espacio son categorías que son indisolubles. Y por eso, pues muchas de las cosas que voy a decir aquí, de alguna manera constituyen una reiteración de lo que expliqué cuando hablé en su momento del lugar de comisión del delito. Esto del tiempo de comisión del delito parte de una base fundamental. ¿Cuál es esa base fundamental? Que es que el delito, la ley penal aplicable al delito es la vigente en el momento en que en que ese hecho se realiza, en que el hecho punible, el comportamiento delictivo se realiza. Es decir, esa es vamos a decir, la regla básica. Ahora, hay diferentes clases de delitos. Y dependiendo de la clase de delito, bueno, quizás
tengan que modificarse ese principio general que he mencionado, es decir, del forum comici delicti, del lugar donde se comete el delito. Es decir, por ejemplo, nosotros hablamos, en el momento de hablar del lugar de comisión del delito, el forum comici delicti, hablamos de que las cosas cambiaban o el tratamiento jurídico iba a ser distinto dependiendo de si se trataba de un delito de mera actividad o de mera conducta o se trataba, por el contrario, de un delito de resultado. Bueno, en cuanto al tiempo, es decir, también rige pues una máxima fundamental, así como la del forum comici delicti delicti en cuanto a la validez espacial. En este tema, con relación al tiempo de comisión del delito, rige el principio del tempus rige en el acto, o sea, es decir, la ley vigente en el momento del hecho es la aplicable o será la aplicable, como lo dije al comienzo. Y bueno, claro, esa ley tiene vigencia en un momento y en un lugar determinado, y por eso, y repito, es que se trata de categorías indisolubles, tiempo y espacio. Entonces, pero bueno, lo que quiero decir es que el momento de comisión del delito, todo esto que estoy dando vueltas, se reduce a la idea de que el tiempo de comisión del delito, su momento de comisión va a depender de si se trata, por ejemplo, de un delito de mera actividad o un delito de resultado. Cuando se trata de un delito de mera actividad, ¿qué es un delito de mera actividad? Ya lo dije anteriormente, ya lo expliqué, pero bueno, voy a repetirlo. Un delito es de mera actividad o de mera conducta cuando la ley lo que exige para su perfeccionamiento, para su consumación, es que se realice un acto, una mera actividad, que puede ser una acción, un acto, hacer algo, o puede ser una omisión, es decir, incumplir un deber, no hacer algo que se tiene el deber de hacer. Esto sería entonces un delito de mera actividad. Un delito de mera actividad, como expliqué en su momento, es por ejemplo el delito de difamación, que consiste en imputarle a una persona un hecho capaz de exponerlo al desprecio o al odio público y de hacerlo ante un grupo de personas. En la medida que yo le digo a otro, mira, tú eres un ladrón porque me robaste tanto dinero que te lo presté, me lo robaste, eso sería, ante un grupo de personas, eso ya consumaría ese hecho. Es decir, el delito sería perfecto apenas yo haga lo que describe la ley. Cuando mi conducta se ajuste a lo que dice la ley, ya el delito estará consumado. ¿Cuál será la ley aplicable cuando se trate de un delito de mera actividad? Bueno, la ley vigente en el momento que yo realizo el acto. Tiempo rige el acto. Es decir, la ley vigente en el momento en que imputé a esa persona, imputé a la víctima el hecho capaz de exponerlo al desprecio o al odio público. Ahora, en los delitos de resultado, la ley no solamente exige una actividad para que el delito se perfeccione. Esta es la diferencia. O sea, en los delitos de resultado, la ley exige que además de que se realice un acto en particular, una acción o una omisión, se produzca como consecuencia de lo que realice, de ese acto que realiza el autor, se produzca como consecuencia una modificación del mundo exterior, perceptible por los sentidos y diferenciable en el tiempo y en el espacio del comportamiento del autor. Es decir, tiene que producirse otro hecho como consecuencia natural de la conducta del autor. Por ejemplo, cuando me exigen a mí que se produzca la muerte de una persona como consecuencia de mi comportamiento, la muerte es un hecho distinto, es una modificación del mundo exterior distinta a lo que yo hice, que también fue una modificación del mundo exterior, pero es distinta tanto en el tiempo como en el espacio de mi comportamiento. No es lo mismo que yo dispare que lo que se causa, que el resultado que se produce, que es la muerte. Yo le disparo a la cabeza y bueno, yo me apreté el gatillo y después salió el disparo y le dio en la cabeza y lo mató. Bueno, es decir, la muerte se produce en un momento y en un lugar distinto de lo que yo he realizado, de mi conducta, de mi actividad. O sea, algunos delitos exigen entonces que se produzca un resultado
un resultado naturalista, una modificación del mundo exterior perceptible por los sentidos, como he dicho, y diferenciable en el tiempo y en el espacio del comportamiento del autor. Cuando se trata de un delito de resultado, así como lo expliqué en cuanto al lugar de comisión del delito, bueno, se plantea también el mismo problema con relación a la ley penal aplicable al tiempo de comisión del delito, o sea, en qué momento se cometió el delito. Porque, por ejemplo, si yo le disparé, alguien dirá, bueno, pero es decir, el delito está cometido cuando le disparé. Cuando le disparé, yo te dirá, porque ya yo hice lo que tenía que haber hecho, ya yo cometí lo que tenía que cometer, le disparé a la cabeza. En cambio, otros dirán, no, mira, el delito se perfeccionó, hay un homicidio, es decir, en la medida que se haya producido la muerte, que se haya producido el resultado. Y por eso es que surgió la polémica, que ya la vimos en el tema de la validez espacial, entre la teoría de la acción y la teoría del resultado. Es decir, los que consideran que el delito habría sido cometido, el momento de su comisión es cuando realizo la acción, eso es lo que llaman la teoría de la acción, cuando realice el acto, cuando realice la conducta que condujo al resultado. En cambio, otros dirán que no, que el momento de comisión del delito será cuando se produzca el resultado, cuando se produzca la modificación del mundo exterior perceptible por los sentidos. Miren, las dos teorías tienen argumentos a su favor, porque por ejemplo, a favor de la teoría del resultado uno podría decir, bueno, es que el delito exige, por ejemplo, el homicidio, que está previsto en el artículo 405 del Código Penal, exige la muerte. Y por lo tanto no puede decirse que hay un homicidio en la medida que no haya la muerte de una persona como consecuencia del comportamiento. Eso es un argumento muy fuerte. Es decir, ese argumento conduce a confundir entonces comisión del delito con consumación del delito. Ahora, a favor de la teoría de la acción, también podría decirse lo siguiente, es decir, los resultados, o sea, yo no cometo, entre comillas, la muerte de una persona, yo lo que cometo es la acción que produce la muerte o que puede producir la muerte de una persona. Por lo tanto, es decir, habría argumentos para decir, bueno, entonces el delito de homicidio estará cometido cuando realice la acción, independientemente que se produzca el resultado o no se produzca el resultado. Su lugar de comisión sería su momento de comisión y su lugar, evidentemente, también de comisión sería donde se realice la acción. Además, también uno podría argumentar a favor de esta tesis y decir, bueno, además, cuando yo quebranto la norma, o sea, cuando yo quebranto el imperativo que me prohíbe matar, es cuando realizo la acción y no cuando se produce el resultado. O sea, los resultados no quebrantan las normas. Lo que quebrantaría la norma de conducta que me dice no mates es el realizar un comportamiento que conduzca, que produzca, que pueda conducir a ese resultado. Pero cuando yo realice el comportamiento es que se quebrantaría la norma. O sea, las dos teorías tienen pues a su favor, pues tienen puntos a su favor. Y por eso quizás es que la solución intermedia ha sido la que se considere dominante en definitiva. Es decir, la llamada teoría de la ubicuidad, que es una teoría mixta, y esta teoría lo que dice es que, bueno, que tanto el lugar como el momento de comisión del delito será tanto el lugar y el momento en que se realice la acción como el lugar y el momento en que se produzca el resultado. Así que la ley penal aplicable será la del momento y del lugar, tanto de que se realizó la acción como en la que se produjo el resultado. En otras palabras, volviendo al tema de la validez temporal, no recuerdo si lo dije, de todas maneras lo mencioné este ejemplo, voy a decirlo nuevamente, si lo dije ya lo voy a repetir. Si yo, por ejemplo, entonces le disparo a una persona en la frontera y le disparo de Venezuela y mato a la persona, que el resultado se produce en Colombia, pues entonces el delito estaría cometido tanto en Venezuela como en Colombia. Igualmente, o sea, es decir, en cuanto al momento de comisión, y que tendría que ver con la ley aplicable precisamente en ese instante, bueno, el delito estaría cometido tanto en el momento en que realicé el disparo como en el momento en que se produjo la muerte, que se produjo
el resultado. O sea, es decir, la teoría de la ubicuidad, que es la teoría que asume el Código Orgánico Procesal Penal y que es la teoría dominante en la doctrina, la teoría de la ubicuidad entiende entonces que el delito estará cometido tanto en el lugar de la acción, y esa es la opinión definitiva, como en el momento y el lugar en que se hubiese producido el resultado. Bueno, ya también hablé con anterioridad de los llamados delitos permanentes y del delito continuado y di la definición del delito permanente y del delito continuado. En cuanto al momento de comisión del delito permanente y del delito continuado, bueno, el Código Orgánico Procesal Penal tiene sus reglas y simplemente en cuanto al lugar de comisión del delito, pero que bueno, que también, o sea, si el Código Orgánico Procesal Penal me dice que un delito se considera cometido en determinado lugar, entonces también en el momento en que se realice en ese lugar es que se habría cometido. Es decir, que el legislador se estaría pronunciando tanto en cuanto al lugar como al momento de comisión del delito. Entonces, por eso, al establecerse en el Código Orgánico Procesal Penal reglas con respecto al lugar de comisión del delito, bueno, de alguna manera también nos está dando el legislador una orientación en cuanto al momento de comisión del delito. Es la opinión, claro, es la regla establecida, es la opinión del legislador que se ha convertido en una regla jurídica, y por eso es la importancia de que lo mencione en este caso. Fíjense, en el artículo 58 del Código Orgánico Procesal Penal, en el segundo aparte se dice: en las causas por delito continuado o permanente, el conocimiento corresponderá al tribunal del lugar en el cual haya cesado la continuidad o permanencia o se haya cometido el último acto conocido del delito. O sea, el legislador entiende que el delito permanente y el delito continuado, el delito permanente se entenderá cometido en el lugar donde hubiese cesado la permanencia, mientras que el delito continuado se entenderá como cometido en el lugar y en el momento en que se hubiese realizado el último acto de continuación. Esto puede ser discutible, sobre todo con relación al delito permanente. Recuerden, miren, un delito es permanente en la medida que el legislador prohíbe una conducta, es decir, describe un comportamiento como delito, prohibiendo por lo tanto ese comportamiento, pero ese comportamiento, una vez realizado, a voluntad del autor, puede mantenerse, perdurar en el tiempo. Y podrá perdurar el tiempo o a voluntad del autor o claro o gracias a que no sé la intervención del Estado o la víctima logre evadirse, pero si no se da una de estas condiciones, que pues el hecho se entiende o se entenderá que sigue consumando, que se sigue manteniendo, que sigue perdurando en el tiempo la violación de la norma. Eso es a grandes rasgos lo que ocurre en un delito permanente. Como por ejemplo ocurre con el secuestro. O sea, ¿cuál es la acción prohibida en el delito de secuestro? Bueno, la acción prohibida es privar a una persona de la libertad teniendo un fin de lucro, en el sentido de ¿qué? En el sentido de aspirar como rescate, decir, para que esa persona, ponerla en libertad, de aspirar como rescate, dinero, bienes, documentos, etc. O que la persona haga algo, o que un tercero haga algo a favor que le produzca a él un perjuicio patrimonial y a mí me produzca un beneficio. Bueno, eso a grandes rasgos es en lo que consiste el delito de secuestro. ¿Cuándo se consume el delito de secuestro? Ahí está el detalle. O sea, el delito de secuestro se consuma cuando yo privo de la libertad a la persona. Cuando la privo de la libertad, con el fin de lucro. En ese momento se consume el delito. Pero esa privación de la libertad puede perdurar en el tiempo a mi voluntad, o va a depender también de si la policía me agarra, si la víctima se escapa, etcétera. Pero puede perdurar o mantenerse en el tiempo. Es decir, la consumación del delito puede permanecer, perdurar, crear como una especie de estado antijurídico. Entonces, lo que me dice el Código
Orgánico Procesal Penal, y aquí es donde viene lo discutible, es que el delito permanente se considerará cometido en el momento y en el lugar donde hubiese cesado la permanencia. Esto tiene un sentido procesal y tiene una justificación desde el punto de vista procesal, pero desde el punto de vista estrictamente jurídico, y este es lo que habría que discutir respecto de esta regulación, es que desde el punto de vista estrictamente jurídico, el delito ya estaría perfecto cuando se produce, o sea, cuando se produce la violación de la norma, cuando yo privo de la libertad a la persona. En ese momento ya se cometió el delito. Que se siga cometiendo, que perdure, bueno, ya esa es otra cosa. Pero pareciera que el lugar y el momento de comisión del delito, desde el punto de vista estrictamente jurídico penal, sería el momento que se realiza la acción, independientemente que se crea un estado permanente, un estado de permanencia. Sin embargo, bueno, la regulación del Código Orgánico Procesal Penal tiene sus motivos, tiene sus razones y son sobre todo de índole procesal. Es decir, el momento del lugar donde cesa la permanencia es donde, bueno, seguramente podrán hallarse las pruebas, donde fue detenida la persona y podrá quizás a lo mejor allí llevarse a cabo de una manera más cabal, de una manera más idónea la investigación, entre otras cosas. Es decir, hay una justificación desde el punto de vista procesal para entender de que el delito se considere como lugar de comisión a los fines de aplicar, de considerar competente al tribunal, a un determinado tribunal, el lugar de comisión del delito se considere donde hubiese cesado la permanencia. En cuanto al delito continuado, bueno, el delito continuado, como les dije, está previsto en el artículo 99 del Código Penal, y eso es una simple ficción. Realmente el delito continuado no es un delito, sino que son varios delitos que desde el punto de vista jurídico se consideran un solo delito. Y bueno, quizás la tesis más admitida ha sido siempre la de considerar que el delito se consideraría cometido en el lugar y en el momento en que se realice el último acto de continuación. Hay quienes han sostenido, por el contrario, que debería ser el lugar y el momento en que se realice el primer acto. Pero yo creo que la tesis dominante ha sido la de sostener, la de afirmar, y yo creo que es lo que deberíamos aceptar también aquí en nuestra clase, que el lugar y el momento de comisión del delito continuado, independientemente que sea una ficción jurídica, sea el momento y el lugar en que se realizó el último acto de continuación. Recuerden el ejemplo que les di de la persona que, bueno, creo haberlo dado, de la persona que va hurtando una perla diariamente y para robarse el collar, para hurtar el collar, para apropiarse de un collar. Entonces, cuando se hubiese llevado la última perla, sería el momento de comisión del delito continuado de hurto o de apropiación indebida de ese collar de perlas. Bueno, para terminar el tema de la validez temporal de las leyes penales, voy a tratar unos problemas jurídicos que se plantean precisamente en cuanto a esta figura, es decir, a este tema en particular. Es decir, hay ciertos problemas en cuanto a la sucesión de leyes penales en las cuales la doctrina no tiene pues un criterio, no tenía un criterio estable y se ha discutido sobre estos puntos. Y son problemas que tienen que ver, repito, con la sucesión de la ley penal. Un primer problema es el de la ley intermedia. Y el segundo problema que vamos a tratar es el de las leyes temporales, las leyes penales temporales y las leyes penales excepcionales. ¿En qué consiste el problema de la ley intermedia? El problema de la ley intermedia es un caso que quizás pueda ser un poco de laboratorio, en que un hecho es realizado bajo la vigencia de una determinada ley. Vamos a llamar esa ley la ley A. Fue cometido durante la vigencia de esa ley, ahí no hay ningún tipo de dudas. ¿Qué ocurre? Que se inicia el procedimiento penal en contra del autor del hecho y durante
el procedimiento, durante la tramitación del procedimiento, entra en vigencia una ley B. Esa ley B es más favorable que la ley A y que por lo tanto esa ley B debería tener efecto retroactivo. Pero ¿qué ocurre? Lo que pasa es que el procedimiento se extiende por X cantidad de tiempo, y antes de dictar la sentencia, antes de dictarse sentencia definitiva, condenando o absolviendo al imputado, se dicta una tercera ley. Una tercera ley, una ley C, que es tan onerosa, tan grave, o sea, como la ley A. Es decir, que se vuelve pues a la misma regulación, o quizás más grave regulación, que la regulación que se encontraba en la ley vigente para el momento del hecho. Entonces, la pregunta que se hace es la siguiente. Bueno, ¿qué ley debe aplicar el juez para castigar el delito? En caso de que fuese una sentencia condenatoria, ¿cuál debe ser la ley aplicable? La ley vigente en el momento del hecho, la ley que fue vigente estuvo vigente solamente durante parte del procedimiento, o la ley vigente para el momento de dictar sentencia. La doctrina se plantea, para responder esta pregunta, se replantea sobre todo la cuestión de la ley intermedia, la ley B. Es decir, ¿esta ley más favorable debe aplicarse o no debe aplicarse? ¿Debe favorecer o no? Conforme a lo que dice el artículo 24 de la Constitución y lo que dice el artículo 2 del Código Penal. ¿O esta ley, al no estar vigente en el momento de dictar sentencia, esta ley no tendría aplicación en el caso concreto? Esa es la pregunta sobre la ley intermedia, el problema que se plantea con relación a la ley intermedia. La doctrina venezolana sobre este punto, bueno, mayoritariamente entiende que debe aplicarse la ley intermedia. Por ejemplo, Arteaga dice que el artículo 24 de la Constitución dice simplemente que se aplicará de manera retroactiva y ya está. Y entonces, bueno, al tener que aplicarse la ley penal más favorable de manera retroactiva, independientemente de que no esté vigente en el momento del hecho, esa ley ya habría favorecido al reo y por lo tanto tendría que aplicarse por el juez, aunque no esté vigente en el momento de dictar sentencia. Eso ha sido, pues, por ejemplo, la opinión de Arteaga. También Sohachacín ha ido por ese mismo camino. Yo creo, en mi particular opinión, yo creo que, bueno, que siguiendo también de alguna manera el planteamiento de Sohachacín, y así como también de autores como Zaffaroni, yo creo que sí, que debe aplicarse la ley intermedia. ¿Y por qué debe aplicarse la ley intermedia? Porque de la manera que está regulada en la actualidad este tema de la retroactividad de la ley penal, es decir, teniendo en cuenta el rango constitucional que tiene y que también se encuentra a su vez regulada en distintos tratados internacionales sobre derechos humanos, la forma en que se encuentra regulada en dichos tratados, la forma también amplia, amplísima en que se encuentra regulada en la Constitución, como también en el artículo 2 del Código Penal, nos conduce o debe conducirnos necesariamente a entender que independientemente de que surgiera una tercera ley y que esta tercera ley estuviera vigente en el momento de la sentencia, no se puede desconocer la importancia de la ley más favorable. Es decir, de la ley intermedia que es más favorable. Miren, el artículo 9 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos dice lo siguiente. Voy a permitir leerlo por completo para que se entienda en qué contexto se da pues una solución al problema que estoy planteando. Dice, nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivas, según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer una pena más grave que la aplicable al momento de la comisión del delito.
Y después dice aquí, y aquí es donde nos va a interesar con relación a la ley intermedia, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el reo se beneficiará de ella, se beneficiará con ella. Es decir, en otras palabras, no me dice a mí que es retroactiva, no, dice simplemente que el reo tiene que beneficiarse con la ley más favorable. Si se impone una menor pena, eso tiene que entenderse, como dije con anterioridad, como una ley más favorable. Si hay una ley más favorable, el reo se tiene que beneficiar de esa ley más favorable y punto. No es que es un problema de retroactividad o no es un problema de retroactividad, sino que el reo debe beneficiarse de esa ley más favorable. Además, hay un argumento que creo, pues lo menciona Susatyasingh, que yo también de alguna manera me sumo, que es la idea de que el reo no puede, o sea, el imputado no puede ser perjudicado en cuanto a la aplicación de la ley penal, porque el proceso el proceso penal se haya extendido más allá de los límites que debía haberse extendido. O sea, no es culpable de que si el proceso se extendió y cambió la ley, entonces ese cambio de la ley, él se vea perjudicado porque se modificó la ley y se le dio otra vez un sentido desfavorable a la regulación del hecho que él habría ejecutado y por el cual fue acusado en el proceso penal. Entonces, en conclusión, cuando se trata de una ley intermedia, la ley intermedia más favorable, el reo debe beneficiarse de esa ley y punto. Y eso es a lo que conduce el artículo 9 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, y que también, o sea, ni siquiera es necesario recurrir a este artículo, sino que surge también de lo que dice la Constitución, cuando dice ninguna disposición legislativa tendrá efecto retroactivo salvo cuando imponga menor pena. O sea, que tendrá efecto retroactivo. Bueno, tiene que tener efecto retroactivo, sea que esté vigente o no esté vigente en el momento ya de dictar sentencia. Aquí se me establece un mandato de que debe tener efecto retroactivo. Y por lo tanto no podría negarse o rechazarse la aplicación de la ley penal intermedia. El último punto que vamos a estudiar de este tema de la validez temporal de las leyes penales es el de las leyes penales temporales y las leyes penales excepcionales. De esto ya hablamos, o sea, ya deberíamos saber lo que es una ley penal temporal y lo que es una ley penal excepcional. Las leyes penales excepcionales son leyes penales temporales, pero tienen una particularidad y por eso es que las menciono de manera específica. Una ley penal temporal es aquella que tiene límites en el tiempo prefijados, o sea, límites de vigencia en el tiempo. Y una ley penal excepcional es una modalidad de las leyes penales temporales que se crean para regir en determinados momentos de anormalidad en la vida del Estado, es decir, para regir durante circunstancias de excepción. Son leyes penales que tienen una mayor rigurosidad, son leyes penales más severas, generalmente son leyes penales que tienen una mayor sanción y que se crean específicamente para tratar de controlar situaciones, repito, excepcionales de anormalidad en la vida del Estado. Pues no sé, imaginémonos que hay un terremoto y la gente empieza a saquear, empieza a robar las casas, empiezan a matarse unos con otros. En una situación así, bueno, es posible que el Estado decida, bueno, vamos a crear una ley penal castigando con más severidad el delito de homicidio, el delito de robo, el delito de hurto. Y esa ley tendrá vigencia solamente durante el tiempo que se mantenga la situación de excepción. Cuando desaparezca la situación de excepción, es decir, el tiempo de anormalidad, esta ley perderá su vigencia y entrará en vigencia nuevamente el derecho penal regular, que es el derecho penal previsto en el Código Penal, el derecho penal creado para una situación de normalidad. Entonces, ¿cuál es el problema que se plantea con relación a las leyes penales temporales y excepcionales? Bueno, el problema que se plantea es el siguiente. Vamos a suponer
que hay una circunstancia de excepción. Resulta que, como dije, hay un terremoto, la gente salió a robar, a matar, etcétera, y se creó una ley penal excepcional. Y el robo se castiga con una pena muy severa, una pena, no sé, de 30 años el robo, y el homicidio también con una pena, el homicidio simple con una pena también excesiva, bueno, muy rigurosa. ¿Cuál es el problema? El problema es que, bueno, que a lo mejor agarraron a Pedro, a Juan y a Michael, los agarraron, sí, robando y matando. Y ellos empezaron a procesarlos allí por esos delitos. Fueron capturados y empezaron a ser procesados por ese delito. Pero ¿qué ocurre? Que bueno, que culmina la situación de excepción, culmina es decir, la situación de mayor peligro, de mayor necesidad de una ley penal más rigurosa, y bueno, claro, entra en vigencia nuevamente el derecho penal regular, el Código Penal, o sea, que castiga con menos severidad, evidentemente, el robo y el homicidio simple. Y entonces, claro, la pregunta es la siguiente, bueno, ahora, como estas personas, como que dije, Pedro, Michael, estos estaban siendo procesados por los delitos que estaban previstos en la ley penal excepcional, que es una ley penal temporal. Bueno, ahora que van a ser sentenciados, lo que pasa es que la ley que está vigente es la ley penal regular, y esa ley es más benigna, esa ley es más favorable. Entonces, claro, la pregunta es si el juez va a castigar a Michael, a Pedro y a Juan por esos hechos, los debe castigar con el derecho penal regular, con las sanciones más benignas previstas en el Código Penal, en la ley, en el derecho penal regular, o si debe, a pesar de que ya no se encuentra vigente la ley penal excepcional, castigarlo con la sanción prevista en esa ley penal excepcional, o sea, con el robo con la pena de 30 años, no sé, y el homicidio también con una pena de 30 años. Estoy inventando, ¿no? A los fines simplemente de que podamos comprender el sentido del problema, y tratemos de resolver este problema con base en criterios jurídicos. Entonces, la pregunta es esa. ¿Cuál será la ley aplicable? ¿El derecho penal regular? ¿O debe ser aplicable más bien la ley penal excepcional? Mantener la aplicación de la ley penal excepcional, porque era la vigente en el momento del hecho. Pero claro, era la vigente en el momento del hecho, pero ya no está vigente, y la que está vigente es el derecho que está vigente es el derecho penal regular. Y ese derecho penal regular es más favorable, evidentemente más favorable. ¿Cuál es la opinión de Arteaga? Arteaga considera que, bueno, que si aplicamos el artículo 24 de la Constitución y el artículo 2 del Código Penal, así como lo hicimos con la ley intermedia, tenemos que decir, bueno, mira, aquí tenemos una ley más benigna y hubo una sucesión de leyes, quiera o no se quiera, hubo una sucesión de leyes, y por lo tanto, bueno, tendrá que castigarse con el derecho penal regular, que es más favorable. Es decir, se aplicaría el principio de la retroactividad de la ley penal. Esto es lo que opina Arteaga y lo que opinan, bueno, pues un sector importante de la doctrina venezolana. La otra posición, y yo estoy más inclinado con esta segunda posición, partiría, para resolver el problema, parte de una pregunta. Oye, si se aplica la ley penal regular o el derecho penal regular, si esa es la ley penal aplicable, porque es más favorable, y todos sabíamos que era más favorable y que iba a ser en algún momento la ley más favorable, ¿qué sentido, o sea, con qué finalidad, con qué objeto se creó entonces la ley penal excepcional? Si se sabía que nunca iba a tener una aplicación práctica. O sea, no tendría ninguna lógica haber creado un derecho penal excepcional, porque yo siempre, o sea, cuando yo creo esa ley, yo sé que en algún momento dejarán de existir las circunstancias de excepción que motivaron la ley.
y que entrará en vigencia nuevamente el derecho penal regular. Y siendo de esa manera, pues entonces, bueno, ¿qué sentido tiene yo crear una ley que sé que en el futuro no se va a aplicar porque el artículo 24 de la Constitución y el artículo 2 del Código Penal conducirían a que de manera retroactiva se aplicase el derecho penal regular? O sea, no tendría lógica la creación de la ley penal excepcional. Y yo creo que esto es un aspecto muy importante a tenerlo en consideración. O sea, ¿qué sentido tiene entonces? Repito, ¿qué sentido tiene entonces crear una ley penal excepcional si esa ley penal, es decir, en definitiva, no va a ejecutarse? Es decir, que resulta porque miren, o sea, cuando hablamos de una circunstancia de excepción, bueno, podemos hablar de meses, quizás de un año, 2 años, pero si la persona fueron meses, el proceso penal no se va a haber cumplido nunca, con relación a Pedro, a Juan y a Michael, que los agarraron por aquellos delitos de robo y homicidio. Es decir, el proceso penal nunca se habría terminado en 3-4 meses. Y aun cuando se hubiera, por ejemplo, realizado el procedimiento, o sea, pasaron varios años, y se hubiese cumplido con el procedimiento, bueno, siempre cuando se crease la ley penal excepcional, cuando desapareciera, la circunstancia de excepción y entrara en vigencia nuevamente el derecho penal regular, bueno, siempre en virtud del artículo 2 del Código Penal, aunque el reo estuviera cumpliendo la condena, se vería favorecido. Entonces, es decir, que la ley penal excepcional no tendría en definitiva una aplicación, no tendría ejecución. Entonces, ¿pero qué sentido tiene entonces haber creado la ley penal excepcional? No tendría ningún sentido lógico. Por eso es que yo considero, bueno, siguiendo autores como Bacigalupo, por ejemplo, que en estos casos se producirá una excepción. Y entonces la ley penal excepcional se aplicará de manera ultraactiva. ¿Qué significa? No de manera retroactiva, sino de manera ultraactiva. ¿Qué significa de manera ultraactiva? Que la ley penal excepcional se aplicará a momentos en los cuales no estará en vigencia o no estará ya en vigencia en el futuro. Es decir, que independientemente que el hecho, las circunstancias de excepción, hayan desaparecido y que el hecho hubiese sido castigado en un primer momento con la ley excepcional, pero que después entrara en vigencia el derecho penal regular, independientemente de que haya esa modificación de las circunstancias, de las condiciones, el derecho penal excepcional, la ley penal excepcional mantendría su vigencia. Es decir, a los efectos de ese caso en particular. Y si, por ejemplo, la persona llega el momento, es decir, cuando van a sentenciar, está vigente ya el derecho penal regular, el juez debería aplicar, como he dicho, de manera ultraactiva la ley penal excepcional. Es decir, aplicar la ley penal excepcional independientemente de que ya en ese instante no se encontraría vigente esa ley. Y eso es lo que llamamos, o lo que llamaré, una aplicación ultraactiva de la ley penal excepcional, y esto también es aplicable a las leyes penales temporales. Mire, el punto es bastante discutible, o sea, no lo voy a negar. Sobre todo, un caso que podría generar mucha discusión es, por ejemplo, el caso de una ley penal abolitiva. O sea, que resulta, vamos a pensar que el derecho penal regular no contiene como delito, previsto como delito, aquellos comportamientos que se encuentran prohibidos en la ley penal excepcional. Algo así como ocurrió aquí en Venezuela, bueno, con la ley de ilícitos cambiarios. Esa ley de ilícitos cambiarios fue una ley excepcional, y los hechos que se prohibían allí no estaban prohibidos en el Código Penal, o no se encuentran prohibidos en el Código Penal. Entonces, claro, la pregunta es la siguiente. Bueno, si vamos a aplicar de manera ultraactiva
la ley penal excepcional, eso significaría de que yo, por ejemplo, por unos ilícitos cambiarios que ahorita no son delitos, debería mantener presa a aquellas personas que cometieron el delito de ilícitos cambiarios durante el tiempo de vigencia de esa ley excepcional de ilícitos cambiarios. Claro, eso podría considerarse como muy injusto, podría considerarse como ilegítimo, y eso, bueno, es un tema para discutirlo. Yo así como digo, asumo una determinada posición, también digo, bueno, que esto, es decir, qué controversia puede generar esta tesis que estoy proponiendo en este caso. Claro, ¿cuál es el problema? Insisto, el problema es que si yo condeno, a pesar de no estar vigente la ley excepcional en el momento en que se dicta sentencia, si yo condeno o si habiendo ya condenado mantengo a la persona presa por un hecho que estuvo vigente, que era delito, y, o sea, por una ley que estuvo vigente durante determinadas circunstancias, oye, eso significaría que en los actuales momentos es decir, personas que estuvieran realizando ese mismo comportamiento, no se les castigaría. Yo tendría presa a una persona por ese hecho, claro, cuando lo cometió era delito, pero ahora no lo es. Entonces, claro, eso, y entonces decir, Pedro y Juan pueden realizar el mismo hecho ahorita y no cometen delito, pero Michael y Aníbal, ellos sí tienen que estar presos porque lo hicieron en el tiempo en el tiempo que estaba en vigencia la ley excepcional. Eso sí, yo creo que puede generar controversia, pero es decir, si no se resuelve de la manera que estoy señalando, entonces no tendría, repito, no tendría sentido de lógica, no tendría ninguna lógica la creación de una ley penal excepcional. Y por eso, bueno, yo me pronuncio aquí sobre la aplicación ultraactiva de la ley penal excepcional, al igual que también de las leyes penales temporales. Porque si no, pues repito, no tendría ningún sentido el haber creado esta clase de leyes penales. Bueno, con esto hemos terminado la lección número 11 del programa. La correspondiente a la validez temporal de la ley penal, y vamos a terminar esta parte de la materia correspondiente a la aplicación de la ley, a la validez de la ley, hablando de la validez personal de las leyes penales. Las leyes penales, así como tienen límites en el tiempo y en el espacio, también tienen límites en cuanto a las personas. Si bien hay un principio básico, que es el principio de la igualdad, en la aplicación de la ley, principio que incluso el Código Penal lo consagra en el artículo 3, cuando dice que las leyes, dice que todo el que comete un delito o una falta en el espacio geográfico de la República será penado con arreglo a la ley penal venezolana. Esto claro, este es el principio de territorialidad, pero también el principio de igualdad. Todo el que comete un delito en el territorio de la República tiene que ser castigado con arreglo a nuestras leyes. Ahora, este principio general de igualdad, bueno, vamos a ver que tiene sus excepciones, y es decir, no a todos se le aplica, no a toda persona se le aplica la ley de la misma manera, porque hay personas que en virtud del derecho público y del derecho también de razones o motivos de derecho internacional tienen ciertas prerrogativas en cuanto a la aplicación de las leyes penales. Entonces, bueno, en la clase que viene vamos a hablar vamos a hablar de la igualdad, y también vamos a hablar de las prerrogativas que tienen ciertos funcionarios en nuestro ordenamiento, en el ordenamiento penal venezolano, en cuanto a la aplicación de las leyes penales. Bueno, con esto terminamos entonces el tema de la validez temporal de la ley penal.